Juan 1, del 11 al 13, primera parte, versículo 11. Buenos días, amada iglesia. Que la paz del Señor sea llenando nuestra alma y que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. En el día de hoy iniciaremos el estudio de Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Realizando en el presente audio el estudio del versículo 11. Para el presente audio, haré una breve recapitulación de conceptos que hemos venido concluyendo en los estudios. Si presentas alguna confusión al escucharlos, te aconsejo, hermano, que los indagues en los audios anteriores para que el presente estudio te sea de mayor provecho. De los conceptos que hemos concluido en el estudio que hasta el momento hemos realizado, están los siguientes. Primero, el verbo, esto es, Cristo, es eterno, coeterno con el Padre, y ambos viven en eterna comunión. Segundo, el verbo es Dios. El verbo es creador del universo. Tercero, el Padre y el Hijo, Cristo, son el mismo Dios. Cuarto, en el verbo está la vida, siendo esa vida propia del verbo y no prestada por Dios, ya que el verbo es divino en sí mismo, siendo a su vez esta vida la luz de los hombres. Quinto, Jesucristo, el verbo divino, el eterno Hijo del Padre, es inmensamente superior a los seres humanos, siendo así digno de adoración, siendo la luz misma y no solo una antorcha que alumbra, siendo la verdad misma y no solo un mensajero de la verdad. Sexto, el verbo divino, la luz verdadera, vino a este mundo y estuvo en este mundo sin dejar de ser la luz, sin dejar de ser divino. Séptimo, este mundo, al igual que todo lo creado, fue creado por el verbo y por tanto el verbo es dueño del mundo. Octavo, el mundo no amó al verbo, a Cristo. Y esto no solo ocurrió en aquel entonces, sino que ocurre ahora y lo seguirá haciendo porque el ser humano ama su pecado y por tanto aborrece a Dios. Gracias, Dios, por vencer nuestra terquedad y traernos a ti a pesar de nuestro insistente rechazo antes de nuestra conversión. Continuaremos, hermanos, leyendo los versículos del 11 al 13. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, vemos en el versículo 11 que aquella luz verdadera vino a lo suyo, esto es, a lo que le pertenecía. ¿Y qué era lo que le pertenecía en este versículo? Pues su pueblo, Israel. Y se nos dice en el versículo 12 que los suyos, esto es, el pueblo de Israel, los israelitas, no lo recibieron. Hay unas cosas en las que quiero hacer énfasis acá, y son, primero, que si Israel pertenecía
a aquella luz verdadera, la cual es el Verbo divino, es decir, Cristo, entonces, por consiguiente, Cristo es dueño de esa nación. Es el Señor, Dios y soberano de Israel. Cabe que aclare que esto no significa que no lo sea de todo el mundo, sino que estoy enfatizando en Israel por el contexto del versículo y por el papel que cumplió este pueblo como pueblo escogido por Dios de entre todas las naciones en el Antiguo Testamento. Segundo, que si Cristo, la luz verdadera, el Verbo divino, es el Dios de Israel, entonces es el mismo que estuvo con Israel en todo su proceso histórico del Antiguo Testamento. Es decir, que el Verbo, el cual era la palabra viva de Dios, divina, eterna y coeterna con el Padre, estuvo presente y en continua operación en todo y absolutamente todo lo concerniente a las vivencias del pueblo de Israel. Hermanos, aquí quiero hacer una breve reflexión. Juan, el apóstol, en todo lo que hemos visto del capítulo 1, ha realizado una exquisita muestra de la grandeza, de la gloria del Verbo. Muestra que este mundo fue creado por Él. Muestra que Él es dueño del mundo y cualquier lector podría pensar que su recibimiento en este mundo sería un hecho. Pero por el contrario, lo que recibe es un rechazo. Pero peor aún, no solo recibió rechazo por parte del mundo, sino que además lo recibió de los suyos, de los que tuvieron una historia completa con Él, de aquellos que recibieron su ley y guardaban celosamente la letra de la misma, pero que violentaban con su maldad el corazón de ésta. Y sí, así como en su corazón fueron rebeldes todo el tiempo, a quien les mantuvo la mano extendida, asimismo lo fueron cuando este verbo, esta palabra, Cristo, vino a ellos. Sin embargo, esto no impidió en lo más mínimo que su propósito se cumpliera, porque la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Esto lo veremos en el versículo 12. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y no nos olvidemos de mirar a Cristo, de amarlo y de depender absolutamente de Él. Recordemos que Cristo es nuestra esperanza. Y en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de mucha dificultad, en estos tiempos en el que a veces las cosas parecieran no salir, hermanos, recordemos algo. Es muy cierto que hay cosas nuevas que Dios tiene para las personas, pero sabemos, hermanos, no nos quedemos como bebés espirituales, pensando en las cosas de este mundo. Con todo esto que hemos leído, vemos que Cristo es más grande que todo este mundo, que sus riquezas son más grandes que cualquier cosa, que cualquier sueño que podamos tener acá. Como hermanos en la fe y como hijos de Dios,
Vistámonos del carácter de Cristo. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Desarrollemos por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones los frutos de la fe, el amor y la esperanza. Recordemos que esta vida no es nuestra mejor vida. Aquí somos errantes. Nuestra casa es celestial. Dios los bendiga, amados hermanos.